Buenas tardes. Hablábamos ayer de un objeto prodigioso, un objeto largamente ambicionado por personalidades de la historia desde el siglo I. Gentes con afán de dominio, ávidas de poder y con sueños de imperio. La sagrada lanza. La historia la quiere como santa reliquia, la leyenda como auténtico talismán para quien la posea. Pues bien, este objeto aparece referido por primera vez en el Gólgota y lo hace del puño y letra de San Juan en su Evangelio. Pues hoy nos vamos a referir a un motivo iconográfico salido también del puño y letra de San Juan, pero en su obra del libro del Apocalipsis. Se trata de el Pantocrator, de la Maiestas Domini, de la representación del Salvador como Señor de la historia, soberano, sedente, espectacular y ciertamente con una vis atractiva que no pasa desapercibida, que imanta a los dos ejemplos más maravillosos que contamos en nuestra nación, el Pantocrator de la iglesia de San Clemente de Taúl en el Valle de Boí, en Lérida, y el Pantocrator de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, Palencia, vamos a dedicar el espacio de hoy. Hoy hablamos de los mejores Pantocratores de España. En la Edad Media hubo una profusión de este motivo plástico, tanto en escultura como en pintura, y venía a significar la victoria de la fe católica y universal sobre las herejías del período del medievo. Aparece la imagen de Cristo Pantocrator, de Cristo Todopoderoso, que eso quiere decir el término en griego. Y es la imagen de Cristo por el culto que se tiene en este periodo de la historia a la figura, a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo Jesús. La Edad Media es un periodo histórico con una religiosidad esencialmente cristológica. Pues bien, su máxima expresión es el Pantocrator. Cristo como Todopoderoso, Majestad. Un motivo que ya se desarrolló abundantemente en el arte bizantino. Primero lo hizo en busto, de medio busto, y con el libro cerrado. Después lo haría en términos similares a cómo se desarrolla en el medievo occidental. Esa omnipotencia de Cristo Todopoderoso en realidad comprende 4 dimensiones, al decir de los santos padres de la Iglesia. Comprende la omnipotencia, la omnipresencia, la omnicomprensión, la omniconservación. Es decir, Todopoderoso está presente en la esencia, en la presencia y en la potencia de cada ser que alienta. Es Cristo como Rey eterno. El distintivo de que es Cristo, en primer lugar, es el nimbo con que se rodea su cabeza, un nimbo crucífero, con una cruz enmarcada en el círculo. Esto fue una reacción frente a las doctrinas arrianas, herejía que negaba la divinidad de la segunda persona de la Trinidad, la divinidad del Hijo. Se le hace nimbar para dejar en evidencia la divinidad de Jesucristo. Y por si no fuera poco, en el arte bizantino
se acompaña a la imagen de los cristogramas, que son las dos iniciales de cada uno de los dos nombres de Cristo: Jesús, Cristo, Jesucristo. La IC de Jesús y la XC de Cristo. Así como una frase que aparece también en multitud de ejemplos, normalmente en los brazos de esa cruz del nimbo, que refiere en términos o griegos o cirílicos: yo soy. Pues bien, en cuanto al Pantocrátor, ciñéndonos ya a su versión occidental, tan propio de la Edad Media, hay que señalar que su rostro se articula en torno a 3 círculos concéntricos. Un primer círculo que contendría los ojos muy grandes, del que todo lo ve, y la nariz delgada y con aletas vibrantes por el soplo del espíritu. Sobre ese círculo se describe otro, uno que abarca los cabellos y el volumen de la cabeza, y que comprende la parte sensual del rostro y la frente. Ese segundo círculo significaría la sabiduría, la naturaleza humana. El primero significaba el alma de Cristo. Y un tercer círculo, que es el que constituye propiamente dicho el nimbo. El nimbo con la cruz enmarcada por él, que es el símbolo de la gloria de Dios. Pues bien, dichas estas apreciaciones generales sobre esta tipología iconográfica, la del Pantocrátor, la de la Majestas Domini, vamos a referirnos a los dos grandes Pantocrátores de España. Quizá también hubiéramos tenido que comentar, antes de adentrarnos en estos ejemplos, la mano que bendice. La mano que bendice lo hace con 3 dedos, y es porque es la bendición de las 3 personas de la divinidad por medio de Jesucristo. La otra mano, la izquierda, ostenta un libro que no es sino el de las Sagradas Escrituras. No el libro de la vida, como se ha dicho hasta la saciedad, igual que no es el Cristo como juez todopoderoso. El Cristo juez soberano, el Cristo juez propiamente no es el Pantocrátor, es aquel en el que figura sosteniendo una balanza en la que pesan las almas. Este es un Cristo que bendice, la figura del Pantocrátor como tal. Pues bien, dicho esto, nos adentramos en los 2 ejemplos que hemos elegido como los más impresionantes, el uno representando a la pintura románica, el otro a la escultura románica. Comenzamos por el Pantocrátor de San Clemente de Taúl. San Clemente de Taúl es una iglesia del Valle de Boí, en Lérida. Actualmente, desde el siglo XX, despojada de esta pintura mural. Es una pintura mural que se pintó en el ábside de este templo en su día al óleo, con la técnica del fresco, pero que en la década de los años 20 del siglo pasado fue trasladada a lo que hoy es Museo de Arte Nacional de Barcelona. Los trabajos para extraer las pinturas de su marco original fueron llevados a cabo por Franco Stefanoni y felizmente se les acondicionó en el Palacio de la Ciudadella de Barcelona
lo que ahora es Museo Nacional de Arte, en una serie de aposentos que trataron de reproducir la superficie de la que se habían extraído la bóveda de horno del ábside de San Clemente, para, como frescos que eran, volverles a poner sobre ese soporte. Allí en San Clemente de Taúl, durante muchos tiempos, hasta hace relativamente poco, estuvo lo que era una copia del gran Pantocrátor, que ha dado fama mundial a este pueblo. Una fama que luego se la ha ido acrecentando la UNESCO tras declarar al conjunto de iglesias del Valle de Taúl maravillosas, con unas torres inconfundibles, patrimonio de la humanidad. Pero la primera vez que se oyó hablar de San Clemente de Taúl fue gracias a esta maravilla de fresco que hoy se puede contemplar en Barcelona, repetida hasta la saciedad en libros de texto, en folletos de información y turismo, en catecismo, en libros de religión. Una maravilla que no puede dejar indiferente a nadie. Tal es la vis atractiva de este Jesucristo como Maiestas Domini. La iglesia de San Clemente de Taúl fue consagrada en el año 1123. Se cree coetánea la pintura a la construcción del templo. Es un motivo habitual en la pintura románica representar la majestad de Cristo en las bóvedas de los ábsides, la bóveda de horno, y allí, bien placentero, presidiendo la sagrada estancia de la iglesia, aparece Cristo como soberano. La iconografía es bizantina, lo decíamos antes. Cristo está representado en cierto modo por influencia del modelo bizantino como emperador. Aparece descalzo, tal y como se representa a los emperadores en Majestad, en el disco de Teodosio, por ejemplo. Los emperadores lo hacen sobre un escabel, estos pantocrátores lo hacen también sobre una banda a modo de escabel. Está el Señor Jesucristo rodeado por una mandorla, término procedente del italiano almendra, la mandorla mística, la almendra mística, que lo que hace es situar al Salvador en un plano distinto del terrenal, en la gloria. Él se abre paso para significarse que su plano es otro muy distinto, una dimensión distinta a la terrenal, la gloria. El templo de San Clemente de Taúl se consagró en 1123, como reza una de las columnas del interior del edificio. Y la fecha de la pintura debió de ser también en los años cercanos, sino en el mismo. Está rodeado el Pantocrátor, como es habitual en este motivo iconográfico, de el tetramorfo, que no es sino la representación de los cuatro evangelistas con las alegorías de sus símbolos. Es interesante decir en este sentido qué es lo que representa. San Mateo está representado por el ángel. El ángel que tiene el sentido de significar la humanidad de Cristo, entendiendo que el Evangelio de San Mateo se
refiere de manera llamativa a la humanidad del Señor, a la infancia. El león representa a San Marcos. Su evangelio, el de Marcos, hace referencia a la majestad, que la encarna el león. Y San Juan está representado con el águila. El águila es una encarnación de la ascensión. El evangelio de San Juan estaría, pues, señalado por la ascensión del Señor, y su motivo, su alegoría, sería el águila, el ave que según el bestiario, el único ave que puede mirar al sol. El toro representaría a San Lucas. El toro es un animal de sacrificio, y se entiende que el evangelio de San Lucas pone de manifiesto la pasión del Señor, el sacrificio. Así se ha interpretado el tetramorfos, los 4 símbolos, las 4 formas de los evangelistas. Es esta majestad de San Clemente de Taúl una majestad muy llamativa. No ha pasado indiferente para los artistas de las vanguardias. Picasso y Picabia la ponderaron abundantemente y se mostraron enamorados de esta pintura al fresco. El Señor, puede decirse que se caracteriza por una geometrización en las formas. El dibujo sigue una geometría muy perfecta. Hay en la cara una bisectriz que coincide con la nariz y que parte la cara en 2 partes idénticas, a modo de espejo. Hay una simetría. Por otro lado, los pliegues son muy esquematizados, ayudándose solo de líneas para expresar las sombras necesarias, pero aparece contorneado, la figura aparece contorneada por una línea negra gruesa que da corporeidad a ese derroche de color y le dota de consistencia. Un colorido ciertamente muy brillante y variado, lo que reclama de inmediato la atención del feligrés hacia ese Cristo que le está llamando desde el ábside a modo de cielo. No puede pasar indiferente sin que su mirada se dirija al Señor de la historia, que como tal aparece soberano. Es una fuerza y una gran presencia la que tiene esta pintura, que se transmite a los creyentes como sensación de autoridad y de gloria. De él depende la gracia. Es Cristo majestad. Está sedente, como se pueda sentar un emperador, y está descalzo, como se representaba a los emperadores. Un nimbo crucífero blanco, el rostro es alargado y la mirada muy penetrante, quizás por las cejas tan arqueadas que tiene la figura, y el fondo de este sector de la bóveda del ábside reúne distintos colores que se ponen en contraste, con lo cual gana mucha expresión la pintura. Se significa rápido el azul, el amarillo y el negro a modo de bandas, una debajo de otra. Da mucha movilidad a la figura el uso del color, el tratamiento del color, y se puede decir también de él que es
Pantocrátor incrustado en esa almendra y sentado sobre una banda muy decorada. Bajo él hay toda una galería del colegio apostólico con la Virgen María, que se dice que es una virgen apocalíptica, porque lleva en sus manos un cáliz. Y llama la atención también aquí el manto del Señor. Es un manto azul, el azul es símbolo de humanidad, mientras que la túnica, que aquí es de un tono grisáceo, violáceo, gris violáceo, suele ser en la tradición bizantina y también en muchos ejemplos románicos, suele ser la túnica roja, escarlata, púrpura, como símbolo de divinidad. El manto significaría la humanidad de Cristo, la túnica significaría la divinidad. Es una gran variedad de colores lisos, un colorido espectacular que por la técnica utilizada por el maestro Petret, que fue el que lo hizo, dando unos aceites sobre el fresco propiamente dicho, se conserva como si fuese recién pintado. Muy bien, con los colores muy acentuados y una maravilla. Le miramos, pero en realidad es él el que nos mira a nosotros y lo hace con imperio. En una escultura junto a este Pantocrátor de San Clemente de Taúl, que se puede contemplar en Barcelona, en escultura hemos elegido el Pantocrátor maravilloso del friso de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, Palencia. El pórtico de Santiago se atribuye en algunas ocasiones al maestro Juan de Piasca en Cantabria, pero no tenemos datos ciertos de quién fue su autor, quién fue su soberano autor, porque es una maravilla este Pantocrátor. Dentro de la estética medieval se distingue, no puede decirse que representa a la estatuaria de la Edad Media, por su factura helenística, clásica. El autor ha bebido en las fuentes clásicas. Hay muy poco arcaísmo en este Pantocrátor, y sin embargo es tal su belleza que le hemos elegido como el más bello de los Pantocrátores del Camino, obra maestra, se dice, dentro de su subgénero de los Pantocrátores clásicos. Es una obra cumbre de la escultura románica hispánica, como lo era el anterior, el de San Clemente, en la pintura, y hemos de decir que no aparece donde es habitual. Lo habitual es que en pintura aparezca en el ábside, como lo hace el de San Clemente que hemos tratado, y que en escultura lo aparezca en el tímpano de la portada. Aquí lo hace en la mitad del friso. Es una portada de un arco de medio punto que no tiene tímpano. El Salvador ocupa el centro de un friso maravilloso que recorre todo el borde superior del edificio bajo el alero. El Salvador está vestido con túnica y manto ricos, con muchas guarniciones,
y rodeado de los místicos emblemas de los 4 evangelistas. A su lado se extiende toda una galería a la derecha y otra a la izquierda con el apostolado. Se hace ver en las figuras del apostolado una mano distinta del maestro que ejecutó la talla que nos ocupa, el Pantocrátor en sí. Se elaboró en torno a 1160-1170 en un contexto de renovación escultórica llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XII. Se trataba de persuadir en aquella época, así lo entendía la Iglesia, de a través del medio escultórico monumental persuadir a las gentes. Y esto es un logro vinculado al desarrollo del románico en el seno del Camino de Santiago. Hay un afán de atraer a los hombres a la fe auténtica con un lenguaje que se recupera y que se había perdido desde la antigüedad. Resurge empujado por la reforma gregoriana. Su vocación, la de la Iglesia, tras esta reforma, es aperturista. La búsqueda de grandes locutorios laicos es lo que pretende la Iglesia, promocionando el desarrollo de fachadas escultóricas en el románico del siglo XII. Y lo dice el cardenal romano Gregorio de San Crisógono en su libro Policarpus de 1109. Dice textualmente que a través de la historia de la imagen se aprenda a orar, porque en ellas, en las imágenes, leen los que desconocen las letras. La elección de este medio de la escultura de las fachadas como lugar para exponer dogmas de fe y explicar con un carácter público, el que tienen las iglesias de peregrinación del camino, la fe a las gentes, es lo que hace surgir en la década de 1160-1170 esta maravilla de friso que contiene el Pantocrátor de Carrión de los Condes. El enorme peso de la portada de Santiago de Carrión recae, claro está, en la figura del Pantocrátor, una Majestas Domini que representa a Cristo en actitud de bendecir, portando en su derecha las Escrituras, mientras que la otra mano, la diestra, aparece amputada. El maestro de Carrión muestra una evidentísima influencia clásica. Se ha querido buscar rastros de esa influencia en el área de la Borgoña, en Santa María de Magdalena de Beselé, incluso en San Vicente de Ávila. Es de una monumentalidad este Jesucristo representado como majestad, que es como todopoderoso, que tiene una influencia clásica muy fuerte, apreciable, no ya en el propio tallado del pelo, de la barba, sino sobre todo en los pliegues. Esos pliegues con ese realismo tan asombroso, y en la técnica también de paños mojados que utiliza el escultor tan llamativamente aquí, cuando no es lo propio en esta iconografía del Pantocrátor. Pero aquí resulta admirable. Se aprecian en los pliegues una organización siguiendo diagonales, cómo se despeñan en cascada desde el hombro las telas, y cómo se recogen también en cucharas, en rehundidos
Muy maravilloso la forma de tratar el tejido por el escultor. Los paños velados, velan las dos piernas de una manera admirable y hay mucho clasicismo también en la volumetría, en la majestuosidad de una técnica que es tendente a excavar, a horadar. Carrión se halla a mitad del recorrido del tramo de camino que pasa por Palencia. Está ubicado a la izquierda del río Carrión, que marca el comienzo de la tierra de Campos hacia el sur, y la iglesia lamentablemente posee poco más, pero qué más ni menos podríamos desear que el maravilloso friso de su portada. ¿Por qué? Pues porque esta portada solo conserva, este edificio solo conserva la portada y algunos muros interiores. De la fábrica medieval se ha perdido todo tras el incendio sufrido, sobre todo en el siglo XIX, aunque ya en el siglo XV se había procedido a una reforma, vista que se habían hundido sus 3 naves románicas. Con todo, es un ejemplo impagable el escultor en este friso de Carrión de los Condes. Cristo en majestad, en su izquierda lleva las Sagradas Escrituras, el libro, y está en actitud de bendecir, aunque su mano no nos ha llegado. Detalles muy acabados, un trabajo muy especial por su finura y por el naturalismo que alcanza, cuando precisamente era de lo que oía en la pintura de San Clemente de Taúl. Son obras con la misma temática, pero evidentemente tratadas de un modo distinto. 2 maravillosos ejemplos de lo que el arte aplicado a la fe puede aportar a la humanidad. A mayor gloria de Dios se concibieron, y en la gloria se le representa precisamente dentro de la mandorla, que significa la gloria, como Señor de la historia, el alfa y la omega, tan evidentes en el Pantocrátor de Taúl. Es maravilloso como trata incluso el volumen el escultor en Carrión del Tetramorfos, como hace colosal la figura del toro, o maravillosa la del ángel con su vestimenta. Un Pantocrátor que ha merecido toda la fama que por sí mismo se ha ganado él. Maravillosos ejemplos de arte cristiano, de patrimonio tuyo, que nos han acompañado en el espacio de hoy. Pues eso, se aproxima Cristo Rey. Tened presente la imagen que queráis de estas dos, o colorear con una la otra. Os quiero mucho, amigos, no me dejéis.